Estamos en las llanuras polvorientas de Kansas en el año 1867 y lo que estás a punto de presenciar te dejará los pelos de punta. Bajo un cielo que parece no tener fin, las caravanas y diligencias depositaban a grupos de mujeres que no llegaban buscando el romance de las novelas baratas, sino huyendo de una pobreza asfixiante o del estigma social de las ciudades del este. Al bajar del transporte, tras semanas de un viaje agotador donde el polvo se filtraba hasta en los pensamientos, la realidad las golpeaba con la fuerza de un mazo en los llamados pueblos del infierno. Estos asentamientos brotaban de la nada siguiendo el rastro del ferrocarril, y en ellos, la elegancia no era más que una máscara de seda que intentaba cubrir un mundo de barro pegajoso que llegaba a las rodillas. Los salones de la época distaban mucho de ser palacios de cristal, a menudo no eran más que carpas de lona remendada, sostenidas por postes que crujían bajo el viento despiadado de la pradera. El suelo que estas jóvenes pisaban era de tierra batida y el aire resultaba tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, saturado por el vapor de un whisky apodado Rotwood, un veneno destilado con ingredientes tan dudosos como el aguarrás o la pólvora, capaz de quemar la garganta del hombre más rudo. En este escenario de precariedad absoluta, donde la higiene era un lujo olvidado y el agua limpia valía más que una moneda de plata, las recién llegadas se encontraban de pronto rodeadas de rostros curtidos por el sol y miradas hambrientas. Era un choque brutal, habían cruzado medio continente para cambiar sus cadenas por un vestido de volantes, solo para descubrir que la frontera no regalaba oportunidades, sino que las cobraba a un precio que jamás habrían imaginado pagar en aquel abismo de desolación y esperanza falsa. Una vez que el polvo de la llegada se asentaba, aquellas mujeres descubrían que la libertad de la frontera era un espejismo dividido por una pirámide social tan rígida como el acero. En este ecosistema de supervivencia, no todas las faldas de seda tenían el mismo valor, y la diferencia entre dormir en una cama con sábanas o en un jergón de paja dependía de un estatus brutal. En la cima de esta jerarquía se encontraban las artistas y las llamadas hurdy-gurdy girls, jóvenes que a menudo venían de Europa con contratos que, en teoría, solo las obligaban a bailar y alternar con los mineros a cambio de fichas canjeables por dinero. Estas mujeres eran las joyas de la corona de los salones más prósperos, protegidas por una pátina de respetabilidad que las mantenía alejadas de los rincones más oscuros del negocio. Sin embargo, un peldaño más abajo, la realidad se volvía rápidamente amarga para las chicas de salón comunes, quienes debían lidiar con la presión constante de incitar al consumo de alcohol para asegurar su estancia. Pero el verdadero abismo, el lugar donde la esperanza moría definitivamente, eran las cribs, hileras de chozas miserables de un solo cuarto donde las mujeres más desfavorecidas malvivían en condiciones que desafían la imaginación. En estos estrechos cubículos, la competencia por los clientes era una lucha feroz y desesperada, una guerra silenciosa donde el estatus social dentro del burdel no era una cuestión de vanidad, sino el único factor que determinaba las probabilidades de salir con vida de una noche cualquiera. Mientras las estrellas del escenario recibían aplausos y regalos costosos, las que habitaban en los márgenes de la estructura veían cómo su valor se marchitaba antes siquiera de que el sol se pusiera sobre el horizonte de las montañas, atrapadas en una escala de castas donde el privilegio se medía por la proximidad a la puerta de salida. Tras las cortinas de terciopelo y las luces de gas, la frontera escondía un mecanismo de relojería diseñado para que ninguna mujer pudiera escapar jamás con los bolsillos llenos. El sueño de ahorrar lo suficiente para comprar una granja o regresar al este con la frente en alto se disolvía en una contabilidad perversa dirigida por los dueños de los salones. Aquellos hombres, maestros de la manipulación financiera, sometían a las jóvenes a un sistema de endeudamiento que convertía su libertad en una nueva forma de esclavitud económica antes de que terminara su primera semana de trabajo. Les cobraban precios inflados por absolutamente todo, desde el alquiler del minúsculo espacio donde dormían hasta el vestuario de seda que debían lucir, pasando por una cuota obligatoria de protección que rara vez servía de algo cuando los problemas estallaban. Cada vez que una de ellas necesitaba un par de medias nuevas o un jabón que no oliera a grasa animal, la deuda crecía, asegurando que el dinero que ganaban regresara directamente a las cajas fuertes de sus patrones. Para soportar este ciclo infinito de servidumbre, muchas buscaban consuelo en el mismo oro líquido que servían a los mineros. El alcohol no era solo el motor del negocio, sino el anestésico necesario para olvidar que sus vidas estaban hipotecadas por un sistema que las mantenía atrapadas en un laberinto de números rojos.
En los registros contables de la época, se observaba con asombro cómo los gastos en cosméticos, cintas y licores superaban con creces las ganancias reales de las mujeres, dejándolas en una situación de dependencia absoluta. Esta era la verdadera trampa del oeste. Mientras los buscadores de oro cribaban los ríos en busca de pepitas, los dueños de los salones cribaban las almas de estas jóvenes, utilizando la deuda como una cadena invisible pero irrompible. Lo que comenzaba como un viaje hacia la independencia económica terminaba siendo un abismo donde cada moneda ganada servía únicamente para pagar el derecho a seguir trabajando un día más bajo el yugo de un sistema que nunca las dejaría ser libres. Más allá de las deudas y el lodo, la vida cotidiana en la frontera se convertía en un campo de minas donde la ley era una palabra vacía y la protección, un concepto inexistente. En aquellos salones de madera crujiente, la seguridad dependía enteramente del ingenio propio o de la voluble misericordia de un cliente, pues los alguaciles rara vez cruzaban el umbral de estos establecimientos para defender a quienes la sociedad ya había decidido ignorar. Las mujeres aprendían pronto a esconder pequeñas dagas en sus ligas o a manejar con destreza mañas ocultas para desarmar a un minero enfurecido por el juego, pero contra los enemigos invisibles no había defensa posible. La medicina de la época era un arte de sombras y superstición. Enfermedades que hoy nos parecerían manejables se convertían entonces en sentencias definitivas que se propagaban en silencio por los dormitorios compartidos. Sin acceso a médicos reales, muchas buscaban alivio en el láudano, un derivado del opio que se vendía libremente en cualquier botica y que prometía adormecer tanto el dolor físico de las palizas como el peso del alma. Era una trampa mortal envuelta en frascos de cristal. Lo que comenzaba como un remedio para el insomnio terminaba por devorar la voluntad de las jóvenes, dejándolas a merced de un entorno donde la violencia física era tan común como el polvo del camino. Los libros de historia suelen omitir los registros de los boticarios que detallan las cantidades industriales de mercurio y otros metales pesados que estas mujeres ingerían en intentos desesperados por curar afecciones que la ciencia de entonces no comprendía. En ese escenario sombrío, sobrevivir a una sola semana sin una cicatriz nueva o una fiebre devoradora se consideraba un auténtico milagro de la fortuna. Cada noche era una apuesta contra el destino en un lugar donde el peligro no venía solo de las armas de fuego, sino de la falta de higiene, el abuso de sustancias y el absoluto desamparo legal que las rodeaba en aquel desierto de moralidad. Cuando la última veta de oro se agotaba y el bullicio de los picos contra la piedra era reemplazado por el aullido del viento, el destino de aquellas mujeres se tornaba tan gris como las cenizas de una hoguera extinta. El paso del tiempo en la frontera no perdonaba, y la belleza, que era su única moneda de cambio en aquel mercado de ilusiones, se marchitaba bajo el sol implacable y el efecto devastador del láudano. Para las que lograban sobrevivir a la violencia y a las fiebres, el horizonte no ofrecía el retiro dorado ni el matrimonio redentor que las novelas de la época prometían con tanta ligereza. Al contrario, cuando el pueblo minero se convertía en un esqueleto de madera y silencio, las mariposas de noche se veían obligadas a emprender un nuevo viaje hacia tierras aún más remotas, arrastrando consigo el estigma social como una cadena que les impedía cualquier intento de reinserción en la llamada sociedad respetable.